Cuando tenía 16 años cayó en mis manos el libro Acoso moral de Irigoyen, donde habla de lo que ella denomina como el perverso narcisista, y a partir de ahí empecé a interesarme por los trastornos de personalidad y en concreto por la psicopatía. De aquella me preguntaba qué había en la mente de alguien que se comporta como lo hace un psicópata. ¿Por qué son así? Y además es que me lo preguntaba antes incluso de saber que iba a estudiar psicología, porque yo siempre quise ser veterinaria. El psicópata no tiene una conducta moral ajustada a la sociedad en el sentido de procurar el cuidado de los demás y de las propiedades de los demás. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo desarrollamos un sentido de la moralidad a medida que vamos creciendo y que vamos madurando cognitivamente? ¿Es el tipo de razonamiento moral que hacemos el que nos lleva a realizar o a veces a no realizar determinadas conductas? En 1992, Lawrence Kohlbeck publicó un libro llamado Psicología del Desarrollo Moral, que posteriormente ha sido criticado por bastantes autores, aunque también ha sido alabado por otros. Y en ese libro habla de ese razonamiento moral desde un enfoque cognitivo-evolutivo, ¿no? Y plantea la posibilidad de que los profesores puedan enseñar a sus alumnos determinadas acciones encaminadas a que adquieran un nivel superior de juicio moral. Que si nos vamos al diccionario, juicio se define como la capacidad o la facultad que tiene un ser humano para distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Y la moral se refiere a las acciones de las personas, a cómo obran en relación a ese bien o a ese mal, no solo en su individualidad, sino también como colectivo. Casi nada donde nos estamos metiendo, ¿no? Con estas disquisiciones, lo que decía Kohlbeck es que la educación moral debía basarse no en el contenido, porque aquí no se trata de buscar respuestas que sean correctas, sino en plantear cuestiones que hagan que los estudiantes pongan en marcha un razonamiento moral y que con ello adquieran un nivel superior de ese juicio moral, ¿no? De esa distinción entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Bien, pues desde la filosofía clásica y posteriormente desde la psicología se ha hablado en numerosas ocasiones de la virtud y del hombre virtuoso. Si nos vamos una vez más al diccionario, entendemos virtud como la disposición de una persona para actuar acorde a determinados proyectos ideales, como el bien, ¿no? La justicia, la belleza, la verdad, etc. Esa virtud se ha asociado siempre en los autores clásicos, en primera instancia por lo menos, a la justicia, ¿no? En el sentido de equidad en el respeto por todas las personas por igual. De ahí que Kohlbeck plantee que para trabajar sobre ese razonamiento moral es interesante presentar dilemas a los estudiantes y realizar preguntas para que ellos puedan ir cuestionándose a sí mismos sus juicios morales, ¿no? Y que vean qué razones les llevan o les motivan a pensar de una u otra forma y a actuar en consecuencia. En consulta, por ejemplo, cuando tienes algún niño con problemas de conducta, al que le cueste ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y darse cuenta de que puede hacer daño a otros, podemos utilizar, entre otras cosas, dilemas morales para que sea el propio niño el que se haga preguntas sobre sus juicios y qué razones le llevan a ello. Y como decía Kohlbeck, no se trata de llegar a una respuesta correcta, porque no vamos a inculcarle nada al niño, eso no es papel del psicólogo, porque entonces estaríamos hablando de adoctrinamiento. Los psicólogos lo que hacemos es dar herramientas, en el sentido de que no vamos a imponer un código de conducta ni un código de pensamiento, y los profesores tampoco deberían hacerlo, obviamente. Ahora bien, cuando intervenimos sobre la conducta, no nos quedamos solo en facilitar un razonamiento para que el niño vaya, ajustando o perfeccionando sus juicios, sino que vamos a trabajar también sobre qué conductas pueden acompañar a ese razonamiento para que tengan una repercusión real en su vida diaria. En distintos vídeos veréis que voy soltando cosas sobre las estrategias metacognitivas y tengo uno específico hablando sobre la metacognición y sus procesos, que también tiene relación con la forma en la que yo trabajo, ¿no? Aunque sabemos que dentro de la psicología hay enfoques distintos, ¿no? Pero sin olvidarnos que el ser humano es un ser de acción y por tanto necesitamos trabajar sobre la cognición, pero también sobre la conducta. Bueno, pero hemos dicho que para alcanzar la virtud tiene que estar implicada de alguna manera la justicia. Y aquí alguien podría preguntarse, ya, pero ¿y qué es lo justo para todos por igual y a la vez? Y aquí voy a citar a Rousseau
del que tengo hablado en alguna entrada en el blog, porque él decía en su obra El contrato social que el bien humano fundamental para todos por igual es conseguir la autonomía, es decir, la libertad para actuar bajo la propia voluntad, sin tener que obedecer a nadie más que a uno mismo. Pero es que necesitamos normas y reglas. Totalmente. La libertad no implica que cada uno haga lo que le dé la gana sin tener en consideración a los demás. De hecho, eso es lo que hace el psicópata, considerarse por encima de las normas y de las reglas sociales que más o menos todos hemos consensuado de alguna manera, porque tenemos claro qué tipo de conductas tienen un impacto dañino en los demás y en las propiedades de los demás. O deberíamos tenerlo claro. Tengo un vídeo específico sobre cómo desarrollamos la personalidad y cómo ciertos rasgos, una vez que se consolidan, nos llevan a las personalidades patológicas, así que échale un vistazo porque se puede enlazar con este vídeo. La libertad, por tanto, implica que uno solo se obedezca a sí mismo, pero sin olvidar que convive en sociedad y que por lo tanto tiene una responsabilidad sobre sus actos. Ahora que tenemos ligado el concepto de virtud con el de justicia y con el de libertad, si os fijáis, esto es un poco lo que procuramos hacer los psicólogos, ¿no? Que la persona que acude a nosotros consiga la total autonomía. Y si eso no es posible por diferentes circunstancias, por lo menos que consiga la mayor autonomía posible para no depender de nadie. Un psicólogo que no busque el dar herramientas a la persona que acude a él para que sea autónoma y en cambio quiera una dependencia para que esa persona tenga que estar bajo su influencia, eso no es un buen psicólogo. Con lo cual, en esa ligazón virtud, justicia, libertad, la idea es alcanzar esa máxima autonomía personal, pero que sea compatible con la libertad de los demás. Y eso implica que todos tenemos que tener más o menos claro lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es verdadero y lo que es falso. Es decir, un consenso social sobre estas cuestiones y con ello que todos nos comportemos en consecuencia. La mayoría tenemos claro que no se mata a otro ser humano, que no se viola a otro ser humano, que no se maltrata a otro ser humano, que no se trafica con seres humanos, que uno no destroza las propiedades de los demás ni las propiedades que son de todos. Ahora bien, si las líneas de lo que es verdad y lo que es hacer el bien se desdibujan y son otros los que tratan de imponer su verdad frente a ese consenso social, entonces tenemos un problema principal de respeto hacia la libertad de los demás y un problema de justicia porque no se está tratando a todos por igual. La cuestión es qué podemos hacer para apoyar de alguna manera o facilitar el desarrollo moral, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que al llegar a la etapa adulta todos seamos capaces de actuar acorde a nuestra razón? Porque esa virtud no se alcanzará sola, entendemos que se tiene que desarrollar de alguna manera a través de la práctica y la repetición. Si nos vamos a Jean Piaget, el perfeccionamiento moral puede desgranarse en 3 etapas del desarrollo. La etapa premoral, que abarcaría hasta los 5 años, donde los niños no tienen un sentido claro de la moralidad, ¿no? Y sus acciones se basan más en lo que es la obediencia a las figuras de autoridad y en la satisfacción de sus necesidades más básicas. Luego tenemos la etapa de moralidad heterónoma entre los 5 y los 10 años, en la cual los niños empiezan a desarrollar un pequeño sentido de la moralidad, pero todavía se guían por la autoridad y por las reglas externas. Por tanto, no hay todavía una clara intencionalidad en sus actos, sino que estos dependen más de las consecuencias que nos impongan otros. Y por eso es absolutamente fundamental poner límites a la conducta y ser proporcionado y consistente, evidentemente. Porque si las reglas cambian sin criterio ninguno, a un niño le va a costar diferenciar lo que está bien de lo que está mal, porque eso va a variar dependiendo de las circunstancias. Y eso también va a tener un impacto en la siguiente etapa, la etapa de la moralidad autónoma, que es a partir de los 10 años, donde los niños comienzan ya a desarrollar un sentido más independiente de la moralidad y empiezan a comprender que las reglas se pueden modificar siempre que haya un consenso entre las partes. Entonces empieza a haber ya una intención y una motivación detrás de la conducta, y aquí es cuando ya el niño empieza a tener en cuenta que los demás tienen derechos y tienen también necesidades. Si nos vamos a Kolbeck, su teoría del desarrollo moral se divide en 6 etapas que están agrupadas en 3 niveles diferentes. El nivel 1 es el de moralidad preconvencional,
El nivel 2 es el de moralidad convencional y el 3 es el de la moralidad postconvencional. En el nivel 1 tenemos una primera etapa donde la conducta de los niños está orientada hacia la obediencia y el castigo. Por tanto, van a tratar de actuar de una manera que les evite consecuencias negativas. Y en una segunda etapa, aunque ya se van dando cuenta que otras personas tienen puntos de vista diferentes, van a tomar decisiones basadas en su propio interés y en el intercambio de favores. En el nivel 2 tenemos también una primera etapa donde se va a buscar la aprobación de los demás y por tanto la conducta va dirigida a cumplir las expectativas sociales y las normas culturales. Y en la segunda etapa el razonamiento moral se basa en un respeto a la autoridad percibida y a cumplir con los deberes y con los roles que establece la sociedad en la que estemos inmersos cada uno. Y pensad que en la finalización de esta cuarta etapa estamos hablando de los niños que tengan aproximadamente hasta 12 años. Y en el nivel 3 tenemos una primera etapa donde uno ya empieza a reconocer que hay normas y que hay leyes sociales, pero que éstas se pueden modificar para que toda la sociedad se beneficie. Y en la segunda etapa somos ya capaces de alcanzar o de desarrollar principios éticos internos basados en el entendimiento de conceptos abstractos como puede ser la justicia o como puede ser la igualdad para todos, ¿no? Y aquí es donde uno ya estará dispuesto a desafiar las normas o las leyes que le parezcan injustas, acorde evidentemente a sus valores morales. Ahora bien, si tú en esta etapa no has adquirido ya esos valores morales en pro de la sociedad, hay un trabajo de Kolbeck en los años 70 con otro autor donde implementaron un programa de intervención en distintas escuelas con la finalidad de observar si los niños podían alcanzar una etapa de desarrollo moral superior a través de una intervención. Todos los trabajos previos a este no habían tenido buenos resultados en lo que eran las clases de educación del carácter y el conocimiento moral. Es decir, que no habían provocado cambios significativos en el comportamiento moral. Esta investigación es la primera, con más de 100 chavales, cuyos resultados muestran que más del 60% consiguieron alcanzar una etapa de desarrollo moral superior una vez que habían recibido la intervención. Además, los siguieron durante un año para cerciorarse de que estos cambios continuaban en el tiempo y parece que fue así. Ahora bien, se observó también que aquellos que cambiaron estaban ya en transición hacia la siguiente etapa y además se encontró que el interés y la atención que tenían hacia el programa también tenía un impacto, porque aquellos que no tenían ningún interés por el programa no mostraron cambios y aquellos que tenían un alto interés fueron los que mostraron mayores cambios. Con lo cual vemos también la importancia que tiene la intención que tenga uno a la hora de querer cambiar o de ser consciente de que tiene que cambiar algo o de haber alcanzado una madurez que le permita ser consciente de que tiene que cambiar algunos hábitos. Pero también vemos que es importante que los adultos facilitemos ese desarrollo moral y lo que señalan también estos autores es que quien haga de ese modelo moral tiene que ser a su vez intachable, ¿no? Tiene que predicar con el ejemplo. Recordemos aquí también a Albert Bandura y el aprendizaje social. Por tanto, padres y madres, profesores, maestras, psicólogos y todos los demás, queramos o no, vamos a ejercer una influencia sobre la conducta de los niños y eso puede definir sus trayectorias de vida, con lo cual vamos a pararnos a pensar en qué tipo de conductas queremos que vean los niños y a qué tipo de aprendizajes queremos que estén expuestos. Por eso es importante que haya un consenso social sobre lo que está bien y sobre lo que está mal y que haya unos límites de conducta, porque los niños van a aprender de todo lo que les rodea.